Hola, damos inicio a una nueva clase de planilla de cálculos Excel. Los objetivos de esta clase son hacer un repaso de las funciones básicas vistas en clases anteriores, conocer y aplicar la función contar, aplicar las funciones de sumar sí y contar sí, conocer y aplicar funciones de fecha y por último la función condicional sí. Repaso de funciones básicas vistas en clases anteriores. Empezamos este repaso abriendo el archivo ejercicio 5.xlsx. En el mismo encontrarán una serie de datos cargados, en este caso corresponden a ventas de distintos productos de electrónica, como ser PC, notebook y tablet. Están en la misma las columnas de fecha, que es dónde se llevó a cabo la venta, qué producto se vendió, si es una PC, notebook o tablet, las marcas, porque hay tres marcas que son la de Samsung, HP y Apple, y el monto del mismo, de dicha compra. Cómo fue pagado dicha compra, si es con tarjeta de crédito, de débito o en efectivo, y a qué sucursal corresponde. Bien, la cantidad de datos cargados hasta el momento, si nosotros nos vamos moviendo, son bastantes, con lo cual si yo quiero ir hasta el final, recordemos que con la tecla control y flecha hacia abajo, tocando una sola vez, vamos al último punto. En este caso es la fila 8064. Es decir, si restamos el encabezado, vamos a tener 8063 ventas realizadas en todo el año. Para volver al inicio, con control, flecha hacia arriba, nos lleva a la celda A1. Bien, para repasar vamos a hacer las estadísticas correspondientes al total, promedio, máximo y mínimo que estuvimos viendo en clases anteriores. Para lograr el total de las ventas, es decir, que la suma de todo lo que corresponde a la columna D, ¿sí?, que tenemos aquí, ahí está la función que conocíamos como igual suma, abrimos paréntesis y allí hay que poner el rango. En este caso vamos a seleccionar toda la columna D, con lo cual todos los números que encuentre allí los va a sumar. Como nosotros sabemos que si hay nuevas ventas se agregarían abajo, esto nos aseguraría de que cualquier nuevo ingreso de datos impactaría en el total que está en esta estadística. Entonces quedaría igual sumar D2.D, ahí se cierra el paréntesis y se le da un enter. Y tendríamos el total. Lo mismo hacemos con el promedio, que la función era igual promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos la columna D. Acá se aclara que cuando se carga la función, el paréntesis de cierre podría omitirse porque cuando uno da enter la máquina directamente lo pone solo. Entonces, para lograr el máximo es igual max. El máximo, ¿se acuerdan? Lo que hacía era obtener el mayor valor en toda esta, en este caso, el monto de la columna D. En este caso, 4.000 es la venta máxima que se haya logrado en alguna de las ventas realizadas. Y por último, para obtener el mínimo, igual min es la función y también se selecciona la columna D, que es la que queremos obtener el valor más pequeño. En este caso la venta menor fue de 2.500 pesos. Bueno, hasta aquí es el repaso de lo que vimos hasta este momento. Función contar. Ahora vamos a calcular la cantidad de ventas que hubo en todo este año 2016. Entonces, para ello serían que cuente la cantidad de números, por ejemplo, que hubo en la columna D. Cada uno de ellos representa una venta.
el valor que nos debería dar son los 8063 que antes visualizamos al desplazarnos por la planilla de cálculo. Bien, la función, esta es una función nueva, me paro donde quiero ver el resultado y voy a la barra de fórmulas y funciones y ahí escribo igual contar, abro paréntesis y allí dentro debería incluir la columna D, que es la que nos contaría la cantidad de números. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Nos da 8063. En caso que agregue un nuevo dato abajo o lo elimine otros, también me va a ir cambiando este número de manera automática. Lo que tiene de bueno estas estadísticas es que a medida que se van incorporando información o modificando en esta planilla, que son las ventas del año, permitiría ir viendo cómo se modifican estos datos en el momento. Ahora se nos presenta una nueva situación. Hay que obtener las ventas en pesos de cada una de las sucursales. Es decir, que ahora si nosotros intentamos sumar, la sumatoria nos da todo lo vendido por todas las sucursales. Lo que estaríamos necesitando es solamente sumar aquí todos los de Avellaneda en la celda J10, las de Palermo en la J11 y los de Rosario. Entonces, para ello, hasta ahora no tenemos ninguna herramienta para resolverlo, por eso vamos a ver una nueva función que se usa para esto y que es la función sumar sí. Entonces, me voy a parar en la celda J9 y voy a escribir en la barra de fórmulas y funciones igual sumar punto sí, que es la nueva función que vamos a ver, es decir, que suma si se cumple una condición. Para ello son tres cosas las que hay que incorporar separados por punto y coma. Esto que está entre los paréntesis en una función se llaman parámetros y, por ejemplo, tenemos por un lado el rango, segundo el criterio y tercero el rango suma. El rango es cuál es el conjunto de datos donde se encuentra lo que queremos filtrar o condicionar. En este caso es Avellaneda. Nosotros necesitamos saber todos los de Avellaneda para que esta función después pueda sumarle lo que está en la columna D. Entonces, en la primera de los parámetros, que es el rango, hay que incorporar, en este caso, la columna F, que es donde están los datos que debe revisar esta función. Segundo, cuando le pongo el punto y coma, ven que hasta incluso aquí abajo les va ayudando diciéndole qué es lo que hay que poner ahora, el criterio. Llamamos criterio, esto también es obligatorio, es qué es lo que debería filtrar. Puede ser un texto, puede ser un número. Entonces, en este caso, lo que vamos a poner es la palabra Avellaneda. Si la escribimos, tiene que estar escrita de la misma manera que figura aquí dentro, en la columna F. Y si no, también puedo usar esta que está aquí, que ya está escrita, que es la celda. Una vez calculada la suma de las ventas por sucursales, ahora pasamos a la siguiente estadística, que tiene que ver con la cantidad de unidades vendidas, pero por marca. Cuando hablamos de cantidad de unidades vendidas, necesitamos contar y no sumar. En este caso, vamos a usar una función similar en la estructura a la de sumar punto sí, pero que va a contar. En el caso siguiente, por ejemplo, yo quiero mostrar el resultado en la celda J17, que muestre la cantidad de unidades vendidas de la marca Samsung.
Entonces, lo que tenemos que hacer es pararnos en la barra de fórmulas y funciones y vamos a poner la nueva función que es contar puntos sí. Es también condicional como el sumar, pero en este caso va a contar. Si observan en las sugerencias que acá muestra, tiene solamente dos parámetros. Es decir, que necesita saber cuál es el rango donde tiene que contar y cuál es el criterio a contar. En este caso, ¿dónde se encuentran las marcas? Bueno, en la columna C. Selecciono la columna C y me lo escribe ya el rango C2.C. Separamos el parámetro entre uno y otro. Si no se acuerdan cuál era el separador, miran aquí en la sugerencia y ahí ven un punto y coma, que es la forma de separarlo. Y el criterio, en este caso, o escriben la palabra Samsung o pueden seleccionar la I17. Si yo la escribo, como lo voy a hacer ahora, lo tengo que escribir de la misma forma que aparece, ¿no? Y cierro, abro y cierro comillas y luego cierro el paréntesis y puedo darle Enter. Y me va a contar la cantidad de ventas que hubo de la marca Samsung, 2.487. Bien, ahora, si yo a esto quiero copiar la fórmula hacia abajo, no me daría bien. Observen lo que va a pasar. En todas me va a poner el mismo número. ¿Por qué? Porque Samsung quedó como fijo. En todos los casos va a contar lo que es Samsung. Entonces, por eso, lo que nos conviene generalmente es en la celda que nosotros tenemos como primera de todas, tratar de ubicarlo en función al contenido de la I17 con la idea de que después se pueda copiar hacia abajo. Les dejo como tarea, y ahora yo también lo hago, hacer lo mismo escribiéndolo en este caso, escribiendo entre comillas el nombre de la marca. Contar puntos sí, abro paréntesis, entonces vuelvo a seleccionar la columna C, punto y coma, y ahora vamos a escribir HP, que es la marca que quiero que me aparezca como resultado, y acá me da 3.130 unidades vendidas. Y por último, vamos a hacer lo mismo, igual contar puntos sí, y elegimos el rango, punto y coma, y ahora escribimos entre comillas Apple, que es la marca que nos falta contabilizar. Buenísimo, y acá tenemos 2.446. Si yo selecciono estas tres, las marco, recuerden que siempre nos ayuda y nos dice, acá hay 8.063 en total. Buenísimo, que es la cantidad de filas que tiene que dar. Esta es una buena manera de corroborar si los resultados que estamos obteniendo y el trabajo realizado son correctos. Funciones de fecha. Ahora nos proponemos insertar una nueva columna al lado de la fecha que va a contener el número del mes correspondiente. ¿Cómo se hace para insertar, recordemos, una nueva columna? Bueno, nos paramos y seleccionamos toda, en este caso la columna B, donde queremos que aparezca esta nueva columna en blanco, y se puede hacer con el botón derecho, con la opción insertar, sino también lo pueden hacer, si ustedes observan aquí, en el grupo celdas hay insertar, que te permite insertar columnas de hoja, o si ustedes necesitan también hacerlo a través de insertar celdas o hoja, etc. Estas son las dos maneras de llevarlo a cabo. Entonces acá le vamos a poner como título mes, y acá lo que nos interesaría que aparezca, porque después se puede utilizar para hacer estadísticas mensuales, ¿no? Para eso se hace este agregado de la columna. Quiero que aparezca el mes 10, que corresponde a este 2 de octubre del 2016. Al lado de este segundo aparezca el 02, que es el mes de febrero. En el tercero, el mes 8 de agosto, y así sucesivamente. Vamos a aplicar acá una nueva función que es de la familia de las fechas,
que obtiene el mes a través de una fecha adentro del mismo. La función, nos paramos adentro de él, escribimos en la barra de fórmulas y funciones, es igual mes, así se llama, se abre paréntesis y hay que incorporar el número de serie. ¿Qué es número de serie? Es la celda que contiene la fecha que yo quiero obtener el mes. En este caso es A2. Cierro y le doy Enter. Bueno, acá, no se asusten, esto pasa siempre, porque está mostrando el formato de fecha, porque como nosotros insertamos una columna, esta toma el formato del de la izquierda. Como la de la izquierda tiene formato de fecha, lo está mostrando como fecha, pero detrás de este hay un número. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es seleccionar toda la columna e ir a inicio, grupo número, y cambiar esta fecha por número. Y en este caso me aparece 10,00. Tengo que quitarle los dos decimales porque el mes 10 es un número, o todos los meses son números enteros. Para aumentar decimales o disminuir se usan estos dos iconos que están aquí. Vamos a usar el de disminuir 2 veces y ahí me queda el número entero. Bien. Tenemos otra 8062 celdas más para aplicar esto. Por supuesto no la vamos a hacer una por una. Y si nos acercamos con el puntero del mouse, de esa flecha blanca, lo acercamos al puntito que está abajo a la derecha, ahí recuerden que pueden hacerle doble clic, en este es necesario hacerlo, pues si no van a tener que estar bastante tiempo arrastrando hasta la fila 8064, que es la última, ¿no? Le hacemos doble clic y ahí me aplica a todas las fechas, le aplica esta función que determina el mes correspondiente. Además de la función igual mes, que devuelve el mes correspondiente a una fecha específica, existen dos funciones más que son igual año, en la cual devuelve el año correspondiente a una fecha específica, va a ser un número entero de 4 cifras, y igual día, que devuelve el número de día de esa fecha. Estas funcionan de la misma manera que igual mes. Y hay otra función que es igual hoy, que no tiene ningún parámetro que incorporar adentro, es decir, que se escribe igual hoy, como está aquí en la diapositiva, igual hoy se abre y se cierra paréntesis uno detrás del otro sin incluir nada en el medio, y muestra la fecha del día de hoy, es decir, la que corresponde al momento que uno ejecuta la planilla. Función condicional sí. Bueno, ahora se pide insertar una nueva columna después de la columna E que dice monto, es decir, que lo tendríamos que poner donde está F. Esto lo hacemos como lo veníamos trabajando hasta ahora, botón derecho, insertar, y que tengan como nombre el texto mayor 3500. Bien. Ahora el siguiente punto es poner o buscar la forma, que ahora vamos a ver con qué función lo hacemos, de, según lo que nos pide el ejercicio, es poner el texto mayor a 3500 si el monto que está al lado, ¿sí?, es mayor a 3500 pesos. Y en caso que no lo sea, poner la palabra menor. Es decir, que acá nos encontramos con una situación donde hay que hacer una evaluación, esto lo tiene que hacer una función en Excel, y que determine que si es verdadero, muestra un texto, en este caso mayor a 3500, y si no lo es decir, que es menor a 3500, tendría que poner otro texto que sería menor. Veamos cómo se lleva a cabo esta función, que se llama función sí. A veces es una de las más complicadas para entender, pero la vamos a explicar en detalle para poder comprenderla mejor. La función entonces, nos paramos arriba, es igual sí, que es condicional, y tiene 3 parámetros. Primero, la prueba lógica. La prueba lógica es qué tiene que analizar
esta función. En este caso, que este monto, que dice 2.600, pero tenemos que tenemos que indicar en función a la ubicación, en este caso es E2. Si este E2 es mayor o igual, ¿sí? Porque en el caso que sea exactamente 3.500 también lo tiene que contemplar, 3.500 se pone así, punto y coma. Si esto es verdadero, se muestra lo que viene en el parámetro segundo, que es el que viene ahora. Entonces, si la condición es que es mayor a 3.500 pesos, ponemos el texto, como dice el ejercicio, mayor el texto a 3.500. Cierro comillas, punto y coma, y acá si ustedes observan nos va guiando este indicador de aquí abajo, valor si es falso. En caso que es falso, el ejercicio nos pide que pongamos el texto menor. Abrimos comillas, ponemos menor, cerramos comillas y cerramos la función. Y le damos Enter. En esta primera, muy bien, me puso menor porque el valor este es menor a 3.500. Bien, por supuesto no lo vamos a hacer para todos, nos paramos en el primero de ellos y le vamos a hacer doble clic al puntito negro que está abajo a la derecha cuando nos acercamos con el puntero del mouse a ese lugar, que se transforma recuerden, la cruz blanca cuando se superpone con el punto se convierte en negra, ahí le hacemos doble clic y de esa manera aparecen todos. Veamos, en el primero que es 2.600 menor, 2.800 menor, el tercero que da 3.600 pone mayor a 3.500, el siguiente lo mismo, que 3.700 mayor, y así si vemos quedó todo correcto. Y de esta manera damos por cerrado esta clase.